RadioLavalanda.com. Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Radio La Balandilla, titulado Noticias de la enfermedad y la discapacidad. Este programa tratará sobre la actualidad de este sector, versando sobre días nacionales e internacionales, avances científicos, información sobre convocatorias, becas o subvenciones, premios obtenidos por personas con discapacidad y otras informaciones de interés. Mi nombre es Aitor Cardenia y a partir de hoy os espero en la página web de Radio La Balandilla para que escuchéis la actualidad de estos temas de interés. En la técnica hoy tenemos a Nacho Madramani y antes de nada vamos a ofrecerles los titulares del programa de hoy. Como primer programa, vamos a realizar un programa monográfico sobre los días mundiales e internacionales que se celebran estos días. Vamos a tratar de la celebración de los días internacionales del síndrome KBG, del albinismo o de la esclerosis lateral amiotrófica, entre otras enfermedades y discapacidades. Empezamos este programa de hoy dedicado a los días internacionales. En primer lugar, les hablamos del Día Mundial de la Enfermedad de Andrade, celebrado el pasado viernes 10 de junio. Esta enfermedad, también llamada polineuropatía amiloidiótica familiar, es una enfermedad neurodegenerativa y hereditaria que afecta al sistema nervioso periférico, especialmente a las células nerviosas y a los nervios que se conectan a los órganos. Esto genera una neuropatía sensitiva, autonómica y motora progresiva. Esta dolencia fue descubierta en el año 1952 por el neurólogo portugués Corino Andrade, quien comenzó a estudiar y a describir esta enfermedad anteriormente conocida como mal de los pies. Entre los primeros síntomas de esta enfermedad se destaca una sensación de hormigueo en las extremidades inferiores. Otros síntomas asociados a la enfermedad de Andrade incluyen los hormigueos, la sensibilidad y falta de sudoración en las extremidades inferiores, dolores en la zona inferior y sensaciones de descarga eléctrica y de frío. Entre los efectos generados por esta enfermedad rara destacan la pérdida de fuerza, la atrofia muscular, los trastornos en el intestino o los trastornos en la función sexual. Seguidamente les hablamos del síndrome KBG, que celebró su Día Mundial el pasado sábado 11 de junio. Este síndrome se explica por una mutación genética ubicada en el gen ANKRD del cromosoma número 16. Esta mutación provoca síntomas como una macrodancia en los incisivos centrales superiores, la baja estatura de la persona afectada, anomalías esqueléticas en las costillas y en las vértebras, pérdida de audición, defectos congénitos del corazón, problemas de conducta y un grado de discapacidad intelectual de leve a moderado. Esta enfermedad hoy en día no tiene cura debido a que es genética. Los síntomas se deben tratar con especialistas en fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, odontólogos y otros médicos especialistas de las disciplinas de neurología, endocrinología, cardiología, otorrinolaringología y oftalmología. Y ese mismo 11 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Próstata, enfermedad que tiene más de 1 millón de personas en el mundo. El cáncer de próstata o prostático es el cáncer que se origina por un crecimiento descontrolado de las células de la próstata.
La próstata es una glándula con forma de nuez ubicada debajo de la vejiga y delante del recto en los hombres. Es la encargada de producir el líquido seminal que nutre y transporta el esperma. Esta patología no está asociada a un estilo de vida y hábitos poco saludables, como tabaquismo, obesidad, alimentación desbalanceada o alcoholismo. El principal factor de riesgo lo constituye la edad y los antecedentes familiares. Entre los principales síntomas del cáncer de próstata destacan la demora al comenzar a orinar y los esfuerzos de esta acción, la disminución de la fuerza e intensidad del chorro mencional, el incremento en la frecuencia al orinar, así como que la vejiga no se vacía por completo, la pérdida de peso, una disfunción eréctil o la presencia de sangre en la orina, entre otros. El diagnóstico del cáncer de próstata es efectuado por un urólogo. Se realiza una evaluación física mediante tacto rectal, así como una prueba con analítica de sangre. La edad y los antecedentes en familiares directos son los principales factores de riesgo de esta enfermedad. Es recomendable que la población masculina mayor de 40 años acuda a efectuarse controles médicos preventivos y regulares de la próstata. El diagnóstico precoz permitirá que el tratamiento de esta enfermedad sea menos invasivo. En lo concerniente a esto último, y dependiendo del grado de la enfermedad en cada paciente, se destacan varios procedimientos médicos, como la intervención quirúrgica para la extracción de la próstata, la radioterapia, la terapia hormonal o la quimioterapia, entre otras. Como hemos dicho anteriormente, el cáncer de próstata es curable si se diagnostica a tiempo. Para ello, es de vital importancia que la población masculina acuda a efectuarse chequeos prostáticos preventivos y regulares. Asimismo, es recomendable adoptar hábitos de vida más saludables, como evitar el consumo de alcohol, cigarrillos y otras sustancias nocivas, hacer ejercicio regularmente para desechar toxinas, así como para prevenir la obesidad y el sobrepeso, cuidar la alimentación, incrementando el consumo de proteínas, verduras, frutas y vegetales, pero disminuyendo el consumo de harinas, carnes rojas, sal y azúcares. Evitar el abuso y el consumo de medicamentos y fármacos sin prescripción médica y mantener una actividad sexual frecuente y saludable. Esto último, y de acuerdo con estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, disminuye en un 47% la probabilidad de tener cáncer de próstata. A continuación pasamos al lunes día 13, cuando se ha celebrado el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Esta enfermedad es una de las que más fácilmente pueden evitarse tomando unas precauciones básicas. Además, es una de las que más precozmente se puede detectar. El principal factor de riesgo es la exposición a los rayos UV o rayos del sol. Para prevenir esta dolencia se recomienda no tomar el sol entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde en verano. No permanecer bajo el sol durante largos periodos de tiempo. Protegerse con cremas solares de alto factor de protección. Usar gafas de sol, sombrillas y ropa para protegerse del sol. Beber agua con frecuencia para hidratar la piel y acudir al dermatólogo ante cualquier signo de alerta. Concretamente, hay que vigilar marcas en la piel que han cambiado de color, tamaño o forma. Son asimétricas o tienen bordes irregulares. Además, debemos tener una especial vigilancia si son superiores a 6 milímetros, tienen un tacto áspero o escamoso, tienen varios colores, pican o sangran y pueden parecer una herida que no cicatriza. Seguidamente vamos a hablarles del albinismo, enfermedad que el mismo día 13 ha celebrado su Día Internacional de Sensibilización. Esta enfermedad es una condición hereditaria que causa la ausencia de la producción de melanina en el organismo.
Esta sustancia es la que determina la pigmentación o el color de la piel, el cabello y los ojos de todos los seres humanos. Por esta razón, las personas albinas son muy sensibles a los rayos solares, lo cual puede traer graves daños a la piel o a la visión, debiendo protegerse para evitar mayores daños a su salud. También son más propensas a sufrir cáncer de piel. Una característica significativa de este trastorno es que en casi todos los tipos de albinismo, ambos padres son portadores del gen, a pesar de que no lo manifiesten físicamente. Asimismo, no depende del origen étnico de la persona que lo padece. Debido a que no existe una cura para este trastorno, lo recomendable es acudir a los médicos especialistas en dermatología y oftalmología para un control periódico. Usar algún tipo de bloqueador para que los rayos ultravioletas no afecten la piel. Ropa especial y gafas oscuras para proteger los ojos. Finalmente, hay que indicar que existe una cierta discriminación a las personas con esta enfermedad, por lo que pedimos desde este programa comprensión y solidaridad a todas las personas que sufren esta y otras enfermedades, además de a las personas sanas. Y pasamos al martes día 14, donde se demuestra la solidaridad, con la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre. Este día se celebra cada año, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. La fecha de este efeméride conmemora el nacimiento de Karl Landstein, patólogo y biólogo austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930. La transfusión sanguínea es un procedimiento médico, mediante el cual se transfiere sangre de una persona a otra para reponer los componentes sanguíneos que disminuyen por causa de una cirugía, lesión, trastorno hemorrágico o enfermedad. La sangre posee diferentes componentes como los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno y ayudan a eliminar los desechos. Los glóbulos blancos, que ayudan al organismo a combatir infecciones. El plasma, que constituye la parte líquida de la sangre y sirve para transportar células, nutrientes y otros elementos del sistema inmunológico. Y las plaquetas, que permiten la adecuada coagulación de la sangre. Para permitir la obtención de todos los elementos anteriormente necesarios, hay que realizar una donación de sangre. A este punto, hay que indicar que el donante de sangre debe cumplir con varios requisitos básicos, entre ellos ser mayor de 18 y menor de 65 años, estar sano físicamente, pesar más de 50 kilos, no haber sufrido enfermedades infecciosas como el VIH-Sida, la sífilis, la hepatitis o el paludismo, no ser consumidor de drogas, debe tener una tensión arterial normal y no haber sido sometido a un trasplante ni haber recibido previamente transfusiones de sangre. Además, no es recomendable que las mujeres embarazadas sean donantes, ya que la sangre es el medio de alimentación y oxigenación del feto, ni tampoco haber sido sometido a intervenciones quirúrgicas o endoscopias recientes en una fecha anterior a 4 meses. Por otra parte, el donante deberá someterse a una evaluación previa, efectuada por personal sanitario especializado, suministrando la información requerida, a fin de determinar si es apto para donar sangre. Asimismo, el donante debe seguir varias indicaciones, como ingerir una comida completa, con un lapso de 1 a 2 horas antes de la extracción de sangre, someterse a un análisis de sangre previo, a fin de determinar la compatibilidad, grupo sanguíneo y descarte de enfermedades infecciosas. Y después de la extracción de sangre, el donante deberá tomar líquidos y consumir alimentos, evitar levantar peso o efectuar actividades que requieran esfuerzo durante las 24 horas posteriores. Finalmente, hay que indicar que el proceso de extracción de sangre dura aproximadamente 20 minutos.
se puede donar sangre una vez por semana y que, durante estos días, Cruz Roja ha establecido diversos puntos móviles en Madrid capital y provincia para realizar esta operación. Entre estos puntos hay que destacar por esta tarde la Glorieta de Quevedo y el Parque de las Avenidas en Madrid ciudad, la Plaza de David Martín en Pinto, la Avenida de Colmenar Viejo en Tres Cantos, la Plaza de la Constitución en Galapagar o la Plaza de Segovia en Navalcarnero. Para mañana viernes pueden encontrar los autobuses de esta organización en los centros comerciales de La Gavia y Plenilunio, la Plaza de Quevedo y el Intercambiador La Luche en Madrid ciudad, el Centro Comercial La Oranca de Fuenlabrada, la Plaza de la Constitución de Galapagar, la Avenida Unión Europea en Arroyomolinos o la zona del Pinar en Navalcarnero. Y para el fin de semana los autobuses continuarán en los centros comerciales de La Gavia y Plenilunio durante los 2 días, además de en las iglesias de Jesucristo de los últimos días de los municipios de Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz el sábado, en las instalaciones del Colegio Gredo San Diego de Moratalaz y Las Suertes también el sábado, y en el Mercadillo de la Ronda Sur de Madrid y en la Plaza de España de Torrejón de Ardoz el domingo, entre otros municipios y ubicaciones que pueden consultar en la web donarsangre.sanidadmadrid.org. Asimismo, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, situado en la Avenida de la Democracia sin número de Vicálvaro, estará abierto durante toda esta semana hasta el domingo, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Se puede acudir también a la sede de Cruz Roja en la calle Juan Montalvo número 3. Estará abierto hoy jueves y mañana viernes, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. También hay disponibles 25 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid donde pueden realizar sus donaciones de sangre, con diferentes horarios de apertura. Y ahora continuamos con otro día de una clase de cáncer, porque hoy, jueves 16 de junio, es el Día Internacional del Cáncer de Riñón, que en el año de 2017 se estableció que fuera el tercer jueves del mes de junio de cada año. Este cáncer se forma en el tejido de las células renales. Generalmente ocurre en pacientes con una edad promedio de 64 años, siendo más común en hombres que en mujeres. Entre los síntomas que presentan los pacientes, cabe señalar un dolor lateral en la región lumbar, la presencia de sangre al orinar, una protuberancia en la espalda baja, una pérdida inexplicable de peso o la fiebre persistente. Si presenta alguno de estos síntomas, es preciso efectuar un diagnóstico por parte de un médico especialista. Incluye la realización de análisis de laboratorio e imagenología. En casos más complejos, se estima conveniente realizar una biopsia para obtener un diagnóstico más preciso. El tratamiento que aplicar dependerá de la edad, grado de la lesión y estado de salud del paciente, yendo desde la intervención quirúrgica hasta el uso de medicamentos, pasando por la radiación. Entre las personas que componen el factor de riesgo de esta enfermedad, destacan las personas fumadoras, con hipertensión o con sobrepeso. Además, las personas afrodescendientes, los mayores de 50 años y los pacientes en tratamiento de diálisis tienen más opciones de contraer la enfermedad. A continuación nos vamos este lunes día 20, y es que ese día se celebra el Día Mundial de la Distrofia Muscular Facio-Escapulo-Humeral. Esta enfermedad es poco frecuente, hereditaria y de origen genético, causada por la mutación del cromosoma 4. Se caracteriza por una debilidad muscular progresiva en las personas que la padecen, tanto en hombres como en mujeres. Fue descrita en el año 1885 por Landrucci y Dejerin. Los principales síntomas de esta enfermedad son un debilitamiento progresivo focalizado en la cara, hombros, cintura escapular y brazos, la pérdida de los músculos esqueléticos,
la debilidad de los músculos del ojo, de la boca y párpados, afectando a acciones simples como abrir y cerrar los ojos, sonreír, fruncir los labios y silbar, o la debilidad de otros músculos del cuerpo. La progresión de la enfermedad es generalmente lenta. Algunos pacientes pueden mostrar periodos de estabilidad y posteriormente periodos de un rápido deterioro. En el diagnóstico de este trastorno se realiza una evaluación física para detectar la debilidad muscular, así como los varios exámenes médicos, entre los que se incluyen un análisis de laboratorio para realizar las pruebas genéticas del cromosoma 4, un electrocardiograma, una biopsia muscular, una radiografía de columna o pruebas cardíacas, entre otros. El tratamiento de la distrofia muscular facio-escápulo-humeral dependerá del perfil de cada caso, enfocado en prevenir la rigidez y el dolor articular mediante terapias de movilización pasiva y la administración de medicamentos para aliviar el dolor. En aquellos casos graves se aplica soporte ventilatorio y para mejorar la movilidad de los brazos se realiza una intervención quirúrgica para fijar y corregir la escápula. Y ahora nos vamos al martes 21. Y es que ese día se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad más conocida por sus siglas ELA. Esta es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta solo en España a más de 3.000 pacientes. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras la demencia y el Parkinson. Para esta enfermedad no existe cura hoy en día. La ELA suele afectar a adultos de entre 40 a 70 años. La esclerosis lateral amiotrófica provoca una parálisis muscular progresiva. Los pacientes ven afectada rápidamente su actividad muscular voluntaria esencial, que afecta a procesos tan básicos como el habla, la respiración, la capacidad para comer o para caminar. Dado el carácter progresivo e incurable de esta enfermedad, los pacientes evolucionan hasta la parálisis completa. La esperanza de vida de los afectados ronda los 3 años. Solo un 20% de los pacientes sobrevive 5 años y solo un 10% de los pacientes llega a vivir 10 años después del diagnóstico. Las causas de la ELA son desconocidas. Solo entre el 5 y el 10% de los casos tienen un origen genético hereditario. En lo que respecta a los factores de riesgo, los primeros síntomas de la enfermedad suelen aparecer en la 6ª década de vida del paciente, y esta enfermedad afecta más a hombres que a mujeres. Por lo tanto, ser varón de más de 60 años es el único factor de riesgo que se puede concluir. Además, hay estudios que hablan de factores de riesgo como haber fumado, haber padecido alguna infección viral, haberse expuesto a contaminación por metales pesados o pesticidas y haber realizado actividades físicas intensas. Estas no están totalmente demostradas. Actualmente, solo existe un tratamiento para la esclerosis lateral amiotrófica con resultados muy discretos, siendo este el control de las diferentes complicaciones derivadas de la enfermedad, así como varias medidas nutricionales y la rehabilitación neuromotora de las personas afectadas. Y el mismo día 21 de junio se celebra el Día Internacional de otra enfermedad rara. Nos referimos al Día Internacional de SYNGAP. Esta es una enfermedad genética causada por una mutación del gen SYNGAP1, el cual se encuentra en el cromosoma 6 y es responsable de crear la proteína del mismo nombre, que desempeña un papel importante en las neuronas del cerebro. Esta proteína actúa como un regulador en los procesos de sinapsis, donde las neuronas se comunican entre sí.
Es una alteración neurológica que se caracteriza por una discapacidad intelectual de moderada a grave, que ocurre en la primera infancia. La incidencia de esta enfermedad ocurre de 1 a 4 pacientes por cada 10.000 individuos. Hoy en día solo hay diagnosticados unos 700 casos en todo el mundo. Las principales señales de alerta lo constituyen el retraso en el desarrollo del lenguaje y de habilidades motoras esenciales, como sentarse, levantarse y caminar. Esta patología tiene síntomas como la presencia de una discapacidad intelectual en el paciente, el trastorno del procesamiento sensorial, dificultades en las habilidades motoras, retrasos en el desarrollo global, epilepsia o la existencia de un retraso en el habla. Es importante señalar que un gran número de pacientes que presentan discapacidad intelectual relacionada con la alteración del gen SYNGAP1 desarrollan epilepsia y un elevado porcentaje de ellos tienen un trastorno del espectro autista. Debido a que esta enfermedad fue descubierta en años recientes, muchos pacientes no han sido correctamente diagnosticados, indicando como posible diagnóstico el autismo, discapacidad intelectual o epilepsia. El diagnóstico de las mutaciones del gen SYNGAP1 se realiza mediante la secuenciación del genoma, las cuales no se detectan con pruebas genéticas básicas. Estos métodos de prueba avanzados son muy costosos y generalmente no son accesibles a la mayoría de los pacientes. En la actualidad no existen curas o tratamientos específicos para esta enfermedad rara. Se aplican terapias comunes tales como fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y equinoterapia. Asimismo, se utilizan terapias alternativas como la musicoterapia. Y el último día internacional oficial del que les vamos a rendir cuentas en el programa de esta ocasión es el Día Internacional del Síndrome de Dravet, que se celebrará el próximo jueves día 23. Es una enfermedad rara caracterizada por una encefalopatía epiléptica severa, conocida como epilepsia mioclónica severa de la infancia. Fue descrito en el año 1978 por la psiquiatra Charlotte Dravet. Un 25% de los pacientes tienen antecedentes familiares de epilepsia o crisis convulsivas, derivadas de procesos febriles. Igualmente ocurre por una mutación del gen SCN1, ubicado en el cromosoma 2, de manera espontánea. El 15% de los casos pueden llegar a ser mortal, debido a la muerte súbita inesperada en la epilepsia. Durante el primer año de vida, los pacientes presentan crisis convulsivas, acompañados por procesos febriles, denominadas convulsiones tónico-clónicas generalizadas y unilaterales. En el segundo y tercer año de vida se acentúan estas crisis, acompañadas de retraso cognitivo y dificultades psicomotoras, que pueden causar un daño neurológico irreversible. También se pueden destacar otros síntomas como un retraso cognitivo, la existencia de retrasos en el lenguaje y el habla, dificultades de movilidad y equilibrio, convulsiones prolongadas y frecuentes y trastornos en el comportamiento, llegándose a declarar algunos niveles del espectro autista. El diagnóstico del síndrome de Dravet es realizado por un médico especialista mediante una prueba genética. Debido a que este síndrome es de origen genético, no tiene cura. Se aplica un tratamiento farmacológico que incluye medicamentos de alto rendimiento para el control de la epilepsia, tales como valproato y benzodiazepinas. Y para finalizar este programa de hoy, vamos a hacernos eco de un día internacional no oficial,
Concretamente, este sábado día 18 se celebra el Día Mundial del Orgullo Autista. Esta fecha está orientada a disminuir la discriminación e impulsar la aceptación hacia las personas que presentan esta condición, de origen neurológico. Se trata de sensibilizar y concienciar a la población acerca de la neurodiversidad, destacando el respeto, el acompañamiento y la no discriminación. La creación del Día Mundial del Orgullo Autista en el año 2005 ha sido por iniciativa del grupo Aspies for Freedom, una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos de los autistas. Con ello pretende lograr cambios positivos y generar conciencia en la sociedad acerca de los prejuicios de las personas con respecto al autismo, sumando el esfuerzo de otras organizaciones para conmemorar esta fecha. El trastorno del espectro autista es una condición o trastorno permanente de origen neurológico y genético que se inicia en la etapa de la infancia. Consiste en un conjunto de alteraciones que afectan al neurodesarrollo infantil, incidiendo en las habilidades sociales, comunicacionales y conductuales del individuo. Desde el año 2013, el término autismo se modificó por trastorno del espectro autista, con las siglas TEA, el cual comprende el trastorno autista, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el síndrome de Asperger. Para finalizar, hay que indicar que los días mundiales oficiales son el día 2 de abril para el trastorno del espectro autista y el 18 de febrero para el síndrome de Asperger. Y con todo esto que os he comentado, vamos a dar por finalizado nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta una próxima ocasión, donde les daremos más información sobre los asuntos de actualidad que conciernen a las enfermedades y las discapacidades. Hasta entonces, un saludo y buenos días.